muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Makini desde Color Visión para ustedes, para sus hogares, donde quiera que estén. Antes de iniciar, recordarles que todas nuestras entrevistas, inmediatamente termina el programa, cerca de la medianoche, pues ya están a su disposición en nuestro canal de YouTube, Pablo Makini en TV. Makini en TV, ahí están esta y todas nuestras entrevistas. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, los temas fundamentales de la política nacional que pasan por temas que este joven pero brillante economista y sobre todo destacado politólogo maneja muy bien. Hablemos de Marcha Verde, hablemos de ley de partidos, incluso hablemos de una partidocracia en apuros. Por eso damos la bienvenida a Ricardo Pérez Fernández. Y respeto. Pablo, muchas gracias por la invitación. Ricardo. Gracias. Qué bueno que está por aquí. Mencioné la Marcha Verde y es obligado, si vamos a hablar de política, de cambios políticos, de sorpresas políticas, esto de lo que ha ocurrido con la Marcha Verde y sus éxitos, su gran poder de convocatoria. ¿Qué lectura tú le das a este fenómeno sociopolítico de la Marcha Verde? Varias lecturas. La primera de todas tiene que ser buscar el inicio. ¿Cuál es la génesis de ese movimiento? ¿Por qué ha logrado, digamos que, irrumpir en el escenario político con tanta fuerza y por qué se mantiene? Yo creo que ahí necesariamente tenemos que mencionar la ausencia de la oposición política calificada. Porque oposición política hay, lo que no hay es oposición política calificada, por distintas razones. La Marcha Verde ha identificado un tema con el que hace causa común principalmente con las clases medias urbanas, porque eso es lo que integra esencialmente ese movimiento. Ya se ve en las últimas manifestaciones sobre todo, algunos movimientos populares que se van sumando, o algunas clases populares que se van sumando, pero es esencialmente un movimiento de clase media. Esa clase media se identifica con el tema de la anticorrupción, del fin de la impunidad, y no ha encontrado un discurso coherente que lo pueda representar o que pueda ser representado en un partido político con credibilidad. ¿Y cuáles son los riesgos de eso? Por el momento no creo que haya ninguno. Oye, ¿por qué? De hecho, lo veo como algo muy positivo. Si el éxito que ha tenido la Marcha Verde como movimiento cívico-político en colocar un tema en la palestra pública y mantenerlo por espacio ya casi de 7 meses, si eso no lleva a la partidocracia dominicana a analizarse y a entender que el espacio natural e institucional de los partidos políticos está siendo cooptado por un movimiento cívico-político, no partidario, entonces ya ahí sí entraríamos en una especie de crisis partidaria, pero todavía no ha sucedido. Lo que pasa es que tú comenzaste reconociendo la ausencia de una oposición calificada. Entonces, como decía el poema popular, si los hombres no pueden, que gobiernen las mujeres. Uno se pasó mucho tiempo advirtiendo de que si no hay una oposición había que inventarla. El pueblo, la misma coyuntura, generó una oposición. Sin embargo, uno no ve la reacción de esa oposición calificada. Por eso la pregunta del peligro, del temor. No la vemos todavía. Yo considero que hay tiempo. De hecho, lo que hay que identificar la manera inteligente, si se quiere, de secuestrar ese discurso. El problema, Pablo, es que la lucha que está movilizando estos movimientos en este momento es el tema de la corrupción y de la impunidad, atado directamente al caso de Odebrecht. Y en ese caso, y en la casuística en sentido general de la corrupción, es difícil que un partido político pueda llevar la bandera moral de la lucha en contra de eso, porque todos han participado, todos son parte, todos lo han fomentado. O sea que es inevitable que tarde o temprano la Marcha Verde asuma una posición antisistema, porque no hay inocentes y sobre todo esa partidocracia, hasta ahora uno no le ve la intención de rectificar y autocriticarse. Sí, autocriticarse, la autocrítica ha sido de éxito, absolutamente nula, pero yo entiendo que todavía hay tiempo. Ahora, si la Marcha Verde diera el paso, digamos, de asumir una postura institucional, de desacreditar absolutamente todo lo que tiene que ver con partidos políticos, para, evidentemente, encarnar ellos, ¿verdad? O desplazarlos ellos en una eventual contienda electoral, pues bueno, ya ahí los papeles cambian. La naturaleza de un movimiento social no es ese.
Martin Luther King, cuando luchó por los derechos civiles de los afroamericanos, no creó un partido político. Sí. Las mujeres en los años 70, cuando lucharon en ese movimiento feminista, no crearon partidos políticos. Entonces, los movimientos sociales no son eso. ¿Y hacia dónde vamos si entonces, creado y exitoso un movimiento social, sí, no hay la fuerza política con capacidad y posiblemente hasta sin autoridad moral, sí, para hacer suyo el discurso fundamental? En un momento fueron los derechos civiles, en un momento la mujer, ahora sí, es la corrupción. Ahora es la corrupción. ¿Quién va a tirar la primera piedra? Delicado. No, muy delicado. Y es el reto que tienen los partidos. Porque, a ver, si se mantuviese esa lucha, si esa lucha permaneciera de cara al año 2020 y ningún partido de oposición lograra capitalizarlo, entonces naturalmente que el que tendría mayores posibilidades de perpetuar el status quo sería el PLD, de continuar en el poder, porque el PLD sigue siendo el partido más fuerte del sistema. Muchos argumentan que es el único partido real del sistema, pero bien, también el PLD, eso está sujeto a ciertas dinámicas internas que todavía no se han aclarado. Yo pienso que varias acciones dentro del PLD podrían degenerar en una crisis o en la consolidación de una división que de facto ya existe y que miembros del propio comité político han reconocido públicamente. Entonces, no es solamente lo que sucede con los reclamos de Marcha Verde y si hay algún partido político de la oposición que los puede aprovechar. Es también ver simultáneamente qué sucede dentro del PLD. Si se combinan los peores escenarios, entonces estaríamos ciertamente ante la contienda electoral más incierta que haya tenido la República Dominicana desde el año 1966. Yo te digo por el riesgo de un muy exitoso movimiento populista que anda rondando por Occidente todo, porque antes uno decía por América Latina, no, sí, por Occidente todo y sobre todo escenarios sorprendentes, e incluso hasta positivamente, como el caso de Macron. Sí. ¿no? Entonces, llama poderosamente la atención esto que está ocurriendo. Sí. ¿Perdón? Pero hay algo Sí. con relación a eso. Y yo creo que la República Dominicana no tiene las mismas condiciones que tienen esos países donde se ha visto efectivamente un desplazamiento de los actores políticos tradicionales y la digamos, la ascensión rápida, además vertiginosa, de actores nuevos. Primero, la clase media, la que impulsa los cambios políticos por no tener identificación ni lealtad partidaria hacia nadie, es la clase media. Exacto. En todos esos países donde se han producido cambios profundos, con excepción de Guatemala, la clase media supera el 50%. Y otro elemento muy, pero muy importante, en todos los países donde se han dado esos cambios, son países donde o son federales, lo que quiere decir que hay una descentralización de lo político, o son semidescentralizados, donde hay oportunidad de que se generen liderazgos reales a nivel local, a nivel regional, a nivel provincial. La República Dominicana no cumple ninguna de esas dos condiciones. Y por eso aquí es que yo siempre he dicho que se ve muy difícil que pueda descollar de la nada una persona y que pueda hacerse con el poder político literalmente de la noche a la mañana, como lo hizo Macron, por ejemplo, en Francia. Lo veo muy difícil. ¿Y hacia dónde va el buey que no ara? Porque lo cierto es que el sistema político está goteando. Sí. Lo inteligente en este momento, además porque es lo que la realidad está dictando, es apostar y presionar por una regeneración, por una renovación, por una autocrítica que conduzca a un rediseño de los partidos políticos. Eso es lo que ahora mismo se ve, porque no perdamos algo de vista. Aquí se dice que el sistema de partidos está en crisis. Eso no es verdad que está en crisis. Están en crisis algunos partidos políticos por situaciones internas. O más bien la política está en crisis. La política está en crisis. Esa sí está en crisis. La política. Pero cuando usted ve la identidad... Más político será usted. Eso es casi... No, político sí. Usted. Cuando me dicen poeta, no, usted es un diputado. Sí. Porque si vamos a fuñir, pues, claro. Pero... mira, cuando uno ve, por ejemplo, la identificación partidaria del elector dominicano, nos damos cuenta de que este país, en América Latina, es el país de mayor identidad partidaria que existe, aún hoy en día, a pesar de todo lo que estamos viendo. Entonces, crisis del sistema de partidos como tal todavía no hay. La gente sigue identificándose con los que hay. Ahora, eso no quiere decir que cuando uno ve irrumpiendo en la escena política nacional un movimiento cívico como la Marcha Verde,
que tiene este respaldo, que se está generando este arraigo, eso no quiere decir que no haya llegado el momento de la autocrítica de los partidos y de la renovación. Pero al mismo tiempo, cuando uno ve una partidocracia que ante la señal que le está enviando la ciudadanía vía Marchas Verdes, se comporta con esa arrogancia y ese plancha gira, ¿no? Ciego, sordo y mudo. Vámonos a una pausa. Cuando retornemos, hablemos de los jacobinos. El invitado, el señor Ricardo Pérez y Fernández, nos va a explicar por qué el símil entre jacobinos y caminantes verdes, después de la pausa. Que nace persiguiendo que el Estado dominicano vuelva a la legalidad, pero planteando ilegalidades en ese proceso. Por ejemplo, la renuncia del presidente Medina. Ricardo, en tu columna muy leída y más comentada en el Listín Diario, los sábados ahora, ¿no? Ahora los sábados, ahora, sí. Los sábados, hablaste de la Marcha Verde, hiciste un símil. ¿Te gustan mucho unos símiles muy interesantes? Porque hace unos meses hablaste del símil interesante de los dos PLD, el japonés y el que lamentablemente no pudimos hacer un programa en ese momento. Pero ahora sí. Aquello de los jacobinos, Robespierre en la Revolución Francesa y lo que está ocurriendo con la Marcha Verde y tus temores. Sí. La razón por la cual me pareció un buen símil a explotar y a dar a conocer también a la población es por la gran incoherencia que yo veo en algunos aspectos de la actuación de la Marcha Verde. ¿A qué me refiero puntualmente? Este es un movimiento que nace esencialmente para fortalecer o con el objetivo de fortalecer la legalidad en la República Dominicana. Cuando aquí se habla de luchar contra la corrupción y ponerle fin a la impunidad, de lo que estamos hablando esencialmente es de la institucionalidad, de fortalecer la institucionalidad. Y a su vez, la institucionalidad no es más que el cumplimiento continuo de las leyes. Entonces, ¿cómo es que usted es un movimiento que nace persiguiendo que el Estado dominicano vuelva a la legalidad, pero planteando ilegalidades en ese proceso? Por ejemplo, la renuncia del presidente Medina. Ellos han dicho que no fue el movimiento, que fueron otras personas que quisieron aprovecharse, pero ciertamente hay personas de la Marcha Verde que firmaron ese documento y luego al ver la reacción pues se retractaron. Inteligente, qué bueno que lo hayan hecho. Pero la renuncia del presidente Danilo Medina, eso es pretender quebrantar el orden constitucional. Aquí nadie puede poner en tela de juicio que el presidente Danilo Medina ganó su reelección, una reelección con la que yo no estaba de acuerdo, la ganó legítimamente, legalmente, abrumadoramente además. Entonces, ¿por qué pedir su renuncia? Segundo punto, el sometimiento penal del presidente Medina por el tema de Punta Catalina. Bueno, pero es que antes de que se dé un sometimiento penal, tiene que haber una investigación. Y si esa investigación es la que encuentra pruebas de que hubo o no hubo, se toma la decisión entonces de someter penalmente a quien sea responsable. Yo dije que lo correcto es exigir la investigación. Hasta ahí vamos. Eso digo yo. Exigir la investigación es lo que tienen que hacer. Ahí estamos de acuerdo. No exigir el sometimiento sin investigación. Exacto. Cuando tú me hablas de sometimiento, tú estás vulnerando los derechos de ese ciudadano que es el presidente de la República. Entonces, hay una serie de planteamientos, una serie de elementos. Ni hablar, por ejemplo, del hecho de que en cada una de las marchas nosotros vemos cartelones de sus corruptos favoritos, con sus imágenes y todo, pidiendo que les den cárcel. Personas que no han sido condenadas por la justicia y que no se pide tampoco que sean sometidos a la justicia y que luego la justicia determine. No. Lo que se dice es cárcel para fulano. También eso es una vulneración de los derechos de ese fulano. Incluso políticos como Hipólito Mejía, que no han sido tocados en ese sentido. Aquí el político que se llama Hipólito Mejía puede ser cuestionado en muchísimas cosas, pero al igual que Fernández o Medina, son personas que no ha habido nunca esta línea de una investigación, un caso X. O sea que, un poco para reforzar lo del enemigo preferido, parece que alguien no quiere mucho a Mejía o quiere mucho a otro candidato. Entonces son varios factores como esos. Esas son algunas de las incoherencias que yo veo, que en esencia me hacen decirme, bueno, pero ¿cómo es que un movimiento
que lo que está persiguiendo es la legalidad, que el Estado vuelva a la legalidad, que se ciña a la legalidad, me está planteando una serie de cuestiones ilegales para arribar esa legalidad. Entonces, Robespierre y los jacobinos, bueno, Robespierre, el incorruptible, el puritano, el que luchaba por los ideales democráticos, por los ideales liberales, luego de que se hace el poder traicionando a Danton, su compañero, traicionándolo, luego de que se hace con el poder, entonces empieza a modificar una serie de leyes y de cosas para acomodar lo que era, bueno, el ejercicio de su poder a sus deseos personales. Y ahí en la guillotina se ejecutaron desde enemigos políticos jurados de Robespierre hasta personas que en algún momento hicieron algunos comentarios o algunas ponderaciones negativas de sus acciones. Entonces, el que promovía los ideales liberales y la democracia, cuando se le dio la oportunidad, pretendió desde la ilegalidad arreglar lo que estaba mal en Francia. Y naturalmente la historia además le da un fin propicio para que todos reflexionemos. Robespierre terminó guillotinado a raíz de un juicio hasta el día de hoy muy cuestionado. La verdad que habrá que hacer un día de esto, un programa solamente sobre la Revolución Francesa y las lecturas y aplicaciones de esa experiencia al mundo occidental. No solo su influencia, claro, ¿no? Porque hay dos momentos. Casualmente en los 80, en los años finales de estos siglos, porque se habla del 1989, caída del muro, fin como el cambio de siglo. La verdad es que el siglo XVIII cambió el día de la Revolución Francesa. Totalmente, o sea que claro. Debemos un programa con mucho gusto sobre ese tema. Pero también, hablando de Marcha Verde, llama la atención la reacción del PLD. Digo PLD porque es el partido mayoritario, el gobernante, y cuando se habla de lucha contra la corrupción y de corruptos, bueno, el PLD es un partido muy grande donde hay de todo como en botica. Claro. Uno sospecha que hay más de un impresentable que no supera una auditoría visual, como dice uno siempre, pero hay mucha gente honorable además con el favor de la honorabilidad que da haber estado donde sí se puede hacer la vagabundería. O sea, gente que ha estado en puestos importantes y que, bueno, ha tenido un comportamiento sumamente ético. ¿Por qué esa estrategia del PLD de enfrentar, me parece sumamente torpe, a esa Marcha Verde, decir, aquí están los que luchan con la corrupción y yo estoy en contra? ¿Qué tú me quieres decir con que tú estás en contra de los que luchan contra la corrupción? Cuando lo lógico sería que, no todos, pero todo el que quisiera, PLDista o PRMista, PRDista, que quiera participar, pues participe y no dejar incluso el escenario, porque yo he visto unos señores, incluso políticos tradicionales, que por favor. Sí. Dime, yo comparto plenamente tu criterio y no entiendo cómo es que no se ve que el asumir una posición en contra de la Marcha Verde o una postura combativa hacia la Marcha Verde es declararse pro corrupción y pro impunidad en este escenario. No sé cómo no lo entienden. Tampoco estamos diciendo que el PLD no tenga que salir a defender con sutileza, con inteligencia, lo que son sus conquistas y las cosas que el PLD desde el gobierno ha hecho para que se combata la corrupción y para que no haya impunidad. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, este escándalo, el de Odebrecht, que es el escándalo, yo creo que más significativo de corrupción, al menos que ha llegado a la justicia en la República Dominicana, es verdad que en su mayoría se dio en los gobiernos del PLD, eso es inocultable y hay personas que tienen que ser responsables de eso. Pero no deja de ser cierto que el partido que más ha hecho en materia institucional y en materia legal para imponer la cultura de la transparencia en el Estado Dominicano es el PLD. Lo que pasa es que el PLD lo ha hecho en términos formales. La estructura en términos normativa, formales, exactamente. La estructura jurídica, lo institucional, se crearon las instituciones. Ahora, el paso de actuar lo que y llevar esto hasta las últimas consecuencias, el PLD es su zona más oscura. Y ese es el tema de la cultura política que tanto pesa, que conversábamos hace unos días. El peso y la importancia de la cultura política. Y eso es verdad. Es una gran falencia con la que el PLD va a tener que cargar. Digamos que ese será uno de los puntos oscuros que ellos tendrán que saber defender en su momento. Pero eso no les quita el mérito de, por lo menos desde el ámbito normativo e institucional, haber establecido una serie de normas que no existían hasta el retorno del PLD al poder en el año 2004 y que permiten hoy en día a la ciudadanía enterarse de las cosas que suceden en el Estado, porque antes no se enteraban. Sí, pero ¿y por qué la soledad de Leonel Fernández en esa defensa? Porque escribió un artículo que es lo fundamental, el mensaje
primario y final era ese. Había sido ese. Entonces, pero Mire por qué. O sea, no vi como que hubo una posición como partido, Sí. una estrategia política mire, como partido, sino que él escribió su artículo. De hecho, este próximo lunes es la primera vez que se reúne el comité político desde que todo esto estalló o desde que esto escaló a su Desde momento más declaraciones crítico. de Felucho, Exacto. las recientes de Temo, Exacto. Entonces el partido... que no hay dirección en el PLD. Sí, dijo Temo. no, dijo Temo. Entonces el partido Va a estar está interesante. desconectado de ese proceso, pero también hay que entender algo Sí, sí. sobre el funcionamiento del poder y sobre cómo funciona el PLD. Como Danilo Medina es el presidente de la República, aunque Leonel Fernández sea el presidente del PLD, lo que manda la tradición, digamos, en el PLD, es que sea el presidente de la República el que marque el camino a seguir. Porque además, el que está siendo ampliamente cuestionado por este tema es él y su gobierno. Claro, a los otros de refilón le tocan varias cosas, pero quien se encuentra en el meollo de esta crisis y de este asunto es el gobierno. Entonces, yo sé que sería incómodo que el PLD institucionalmente tenga una reacción que se divorcie de los intereses que tiene el gobierno del PLD. Entonces, por eso hay que esperar que el presidente Medina y el gobierno sean los que marquen la pauta de cómo proceder ante esta crisis. O sea que terminamos esta parte por donde comenzamos. El problema PLDista es una división no declarada que impide una acción estratégica conjunta. Nos vamos a la pausa porque no hemos tocado el tema que nos ocupa tantísimo y preocupa sobre todo, que es la ley de partidos y la actitud de esa partidocracia ante esos proyectos o el proyecto ya de ley de partidos. Vamos a la pausa. Pero lo importante son las primarias cerradas, porque no se puede vilipendiar ni minimizar la calidad de miembro de partido, de miembro militante de partido. Continuamos esta conversación con el politólogo Ricardo Pérez Fernández. Ricardo, la ley de partidos, yo creo que hay unificación de criterios, como dicen los PLDistas, en la urgente necesidad de que haya un marco que regule la actividad partidaria, pero hay una serie de puntos dentro de ese proyecto de ley que han traído muchísimos problemas y no hay grandes desacuerdos. Por ejemplo, con cuál padrón electoral hacer las primarias, primarias simultáneas o no, mantenimiento o eliminación del voto preferencial. Hablemos de esos puntos delicados, que son la manzana de la discordia, por favor. Sí, bueno, primero la ley de partidos. Queda para la próxima legislatura, naturalmente, ya esta cerró y no se pudo concretar. Y por los comentarios que hemos recogido de personas que están involucradas en el proceso de la negociación de esta ley, hay todavía algunos puntos de desacuerdo. Tú mencionas algunos de ellos. Está el tema de las primarias. Primero, de que si obligatoriamente los partidos tienen que hacer primarias o no. Yo soy de los que opino que no necesariamente un partido político tiene que hacer unas primarias, siempre y cuando la decisión de no hacerla sea una decisión legal, una decisión institucional. Es decir, a pesar de nuestra pésima cultura política de la que se ha comentado. Pero mira qué es lo que yo digo. O en dominicano, esas malas mañas que tienen los políticos dominicanos. Pero porque el que tiene que castigar, a un partido que no tiene democracia interna es el elector. El que no debe de identificarse con un partido político que decide obviar un proceso de primarias y de dedo señalar a su candidato es el elector. Es la sociedad que no debe de identificarse con una organización política que actúe de esa manera, no que una ley tenga que normar eso. A ver, esa es mi perspectiva. A mí me gustaría que en ese ámbito la ley de partidos no fuera tan invasiva, que dejen a las organizaciones funcionar internamente como les parezca, siempre. Pero que eso es lo que se ha hecho ahora y peor no lo han podido hacer. No, porque fíjate que la crisis que se está dando en este momento en los partidos es que se abocan a un proceso de primarias, pero luego nos damos cuenta de que internamente no hay árbitros calificados para hacer esas primarias y que los resultados sean respetados por las partes. El PLD ahí empiezan es el los más problemas. honesto ejemplo de eso. Sí. Partido gobernante, ahí un comité político. El comité, me dijeron incluso que existía un comité central en el PLD, yo no sabía. Existe un comité central. Pero mira, Y de hecho, quien debió de haber aprobado
quien debió de haber aprobado el famoso acuerdo que se hizo, primero fue el comité, debió de haber sido el comité central y no el comité político. Pero fíjate que cuando eso se llevó al Tribunal Superior Electoral, fue declarado inconstitucional. Y bien, porque ya hay una imposición directa. Ahora, yo lo que digo es que los partidos políticos deben de tener la holgura, debe de permitírseles que normen sus procesos, normen sus procesos internos. Si en una elección determinada no quieren hacer primarias y ellos entienden que les conviene señalar un candidato antidemocráticamente, que paguen el precio en las urnas. Que paguen el precio en las urnas, no necesariamente. Pero eso es precisamente lo que se está haciendo aquí y por la característica del mercado electoral no ocurre nada. Entonces, es como el problema es el mercado electoral. Entonces, ¿de qué manera se puede ayudar a ir avanzando en la cultura política? Mira, es que la tendencia es que haya más democracia a lo interno de las organizaciones, porque la sociedad y la militancia lo está exigiendo. Entonces, donde sí encuentro que hay una gran contribución que se puede hacer y con lo cual estoy de acuerdo, que los partidos que vayan a celebrar primarias, ojalá y se pueda, lo hagan de manera simultánea, con padrón cerrado, en contiendas que sean organizadas por la Junta Central Electoral. ¿Con el padrón de la Junta o el padrón del partido? Debe de ser el mismo. Yo no sé por qué tenemos una discusión ahí. Es que al final, la suma de todos los padrones de los partidos tiene que ser el padrón de la Junta. Debería de serlo. O sea, yo no sé por qué se da esta discusión. Porque estamos en Dominican Republic. Sí, a veces me llega la idea de que tal vez es que la Junta no tiene la capacidad técnica de elaborar un padrón plenamente depurado. Porque es que con un padrón plenamente depurado, de ahí es que los partidos tienen que alimentarse para hacer su propio padrón. ¿Qué te parece aquella propuesta que mencionaron en la conversación que sostuvieron ustedes esta semana? Saludo al grupo Más Democracia. Sí. De que lo sencillo fuera que si a mí me gusta el PRM, yo vaya a mi junta municipal electoral y me inscriba en una lista donde, bueno, PRM, y ya queda todo automático. Sí. ¿Qué te parece? Porque a mí me parece como tan lógico yo estaría y tan sencillo. Plenamente de acuerdo. Me gusta el PRM, me inscribí en el PRM, ahí mismo queda la imposibilidad de inscribirme en los demás partidos. Exactamente, para que haya control sobre eso además. Eso ayuda a tener un padrón más depurado, por ejemplo. Pero lo importante son las primarias cerradas, porque no se puede vilipendiar ni minimizar la calidad de miembro de partido, de miembro militante de partido. Yo creo que son los miembros de las organizaciones políticas los que tienen que escoger a sus candidatos y no que en un escenario de un padrón abierto, de una elección abierta, los contraincantes me manden a su militancia a votar en mis primarias de mi partido para elegir el candidato que más le conviene. Que la partidocracia en diferentes momentos y escenarios ha practicado muy bien, sí, definitivamente, con inusitada eficiencia esa estrategia. Nos vamos a la pausa, el último segmento, se nos quedó el voto preferencial. Hay que hablar del voto preferencial con Ricardo Pérez Fernández después de la pausa. Ricardo, ¿y el voto preferencial? Porque tiene sus pros y sus contras. ¿Por dónde andan tus preferencias para el voto preferencial? Yo soy de los que dice que el voto preferencial es el cáncer de la política dominicana en la actualidad. Y te lo voy a explicar de la siguiente manera. No hay ejercicio legislativo que se haga que pueda tener éxito si no se hace tomando en consideración el contexto cultural de la sociedad para la que se pretende diseñar esa ley, ese proyecto, lo que fuera. A partir de ahí te digo lo siguiente, ¿cuál es el problema que tiene la política dominicana? ¿Por qué siempre existe, digamos que la condición de indisoluble entre lo corrupto y lo político, entre la corrupción y la política? Bueno, porque la política ha sido cooptada por el dinero. El dinero. Aquí no hay forma de ser candidato a una posición electiva sin cualquier cantidad que a usted se le ocurra de millones de pesos. Entonces, lo primero que aquí tiene que pasar para que una reforma política tenga sentido es que saquemos el dinero de la política. Mientras haya voto preferencial, eso no va a ser posible. No va a ser posible. Nosotros tenemos que reconocer
que en este momento de nuestra vida institucional, de nuestra madurez democrática, nosotros no tenemos condiciones para poder soportar un voto preferencial ni a nivel congresual ni a nivel municipal. Primero porque las autoridades no tienen la posibilidad de fiscalizar todos los recursos que se van a mover en unas elecciones que lleven tantos candidatos que de manera individual se van a presentar. Y segundo, porque la cultura política del dominicano, digamos que se inclina por esas prácticas corruptas que se dan, sobre todo desde una candidatura que hay que ganarla bajo la modalidad del voto preferencial. Aquí el no pasar una auditoría visual, ser una persona mediática, social, clubísticamente muy cuestionada o muy cuestionado éticamente, no es un hándicap importante a la hora de ganar un. Lo es solamente en una parte de la clase media, pero la clase media en este país es 27%. Y eso puede ser un hándicap en una parte de la clase media. Luego, los otros no lo ven como algo negativo. De hecho, quienes hemos tenido la oportunidad de conversar en distintas provincias del país con los electores dominicanos, tú te das cuenta de cuál es la visión que se tiene de la política. Claro. De que no está mal que a la política se vaya a resolver sus problemas. Que es bueno notar el dato del 27% como clase media y el altísimo nivel de abstención electoral dentro de esa clase media. Aquí generalmente la abstención anda 28-30. Sí. En esa clase media, si se hiciese una investigación profunda, no se ha hecho, es sobre el 50%. Supera el 50%. Claro que sí. Entonces, ese 27, por favor, vamos a ponerlo en 13, 14, si Dios es grande. Ahí está el tema. Entonces, Pablo, con el voto preferencial, sí, no importa qué tipo de ley nosotros al final vayamos a tener en términos de financiamiento de campaña y de las sanciones que se van a aplicar, etcétera, yo creo que no habrá capacidad técnica de monitorear y poder fiscalizar todas esas candidaturas que se van a presentar bajo la modalidad del voto preferencial. Yo no estoy diciendo, yo no estoy en contra esencialmente de lo que plantea el voto preferencial, porque el voto preferencial es la manera más democrática que puede existir de elegir a tus representantes. Lo que estoy diciendo es que en este momento de nuestra vida institucional no puede haber espacio para el voto preferencial. Que se revisen 10, 12 años, perfecto, podemos hacer ese compromiso. Pero mientras haya voto preferencial y yo tenga que competir doblemente, primero a lo interno de mi partido y luego en unas generales, habrá dinero mal habido en la política. Y el dinero mal habido en la política no gasta, sino que invierte. E invierte siempre esperando retornos. Y mientras esa sea la dinámica que se dé en la política dominicana, no vamos a poder superar las taras del sistema. Utilicemos los últimos segundos, el último minuto del programa para que me des tu opinión de estos posibles candidatos. ¿Cómo tú sitúas, por ejemplo, al presidente Hipólito Mejía? Comencemos con don Hipólito. ¿Qué te parecen las posibilidades de Hipólito Mejía? Rápidamente. No sé qué arraigo pueda tener Hipólito Mejía en el PRM. Sé que es un expresidente, eso nunca se puede minimizar, pero según tengo entendido, en el PRM yo creo que las simpatías están con Luis Abinader. ¿Luis Abinader entonces? Luis Abinader, yo diría que es casi el candidato natural del PRM nueva vez, pero tiene que rectificar una serie de errores que cometió en la campaña y que ha venido cometiendo ahora, durante este tiempo en donde le toca hacer una oposición que le permita posicionarse mejor y no le está haciendo. Y una posible revolución de sargentos dentro del PRM, una Faride, estos muchachos, le dice unos muchachos, son unos señores de 30 y pico de años, pero el caso de Paliza... Sí. ¿Cómo tú ves esa generación? Son jóvenes muy talentosos y con los que generacionalmente me siento identificado. Sí, generacionalmente me siento bien de ver a jóvenes jugando un rol estelar en la política. Pero por las malas costumbres de nuestro sistema es muy difícil que jóvenes de esa categoría y de ese corto arraigo político puedan realmente suplantar a los que toman las decisiones a lo interno de los partidos políticos. Margarita Cedeño de Fernández. Es una política sumamente popular, es una persona que ya ha cultivado su propio arraigo dentro de la sociedad dominicana. Es una figura, yo diría que con un techo, digamos que amplísimo en el sentido de posibilidades de crecimiento como candidata, pero la dinámica de su partido yo creo que le haría sumamente difícil el poder presentar una candidatura. Reinaldo Pared. Reinaldo Pared, yo creo que
fuera de lo que es Danilo Medina en el PLD y Leonel Fernández en el PLD. Lo estoy dejando de último, esos dos señores. Y claro, Margarita nace en una coyuntura muy especial que todos conocemos. Yo creo que en este momento hay poca posibilidad para cualquier otro PLDista de construir un proyecto presidencial con capacidad de éxito. O sea que ya me respondiste. Para todos los demás que me pudiste haber preguntado. Uno intentará seguir, otro querrá volver y las bases del PLD decidirán. Yo creo que ellas son las que tienen que decidir. ¿Y te parece bien que un presidente, un expresidente de 3 periodos, uno con 2 periodos, uno quiera seguir y el otro quiera volver? No me parece bien. Yo creo que no es el escenario ideal. Ojalá y hubiese la renovación permanente en la política, pero también no es solamente que las estructuras del partido están anquilosadas y no permiten el relevo. Tampoco es que ha surgido alguien carismático con propuestas e ideas que siquiera amenace con la posibilidad de desplazar a los que están. En definitiva, terminamos como comenzamos, atendiendo y respetando las características de ese mercado electoral que permea todo, porque creo que tiene que ver mucho ese mercado electoral con lo que yo medio en broma, medio en serio cito mucho, aquello de que no se trata de aspirar, sino de que lo aspiren. Aspirado. Claro. Ricardo Pérez Fernández. Gracias, Pablo. Muchísimas Encantado. gracias. Ni un segundo más. Muchísimas gracias por su generosa compañía. Ya ustedes saben que después de que nos vayamos a los cambios y despidamos el programa, inmediatamente está a su disposición en YouTube, en nuestro canal Makini en TV. Una feliz noche. Si es en familia, mucho mejor, mucho mejor. Sean felices.